Padre Ángel Peña, Matrimonios Felices. Perdonar. Algo esencial para ser felices es saber perdonar, porque el odio y el resentimiento son un veneno que envenena la vida. El odio destruye mientras que el amor construye. El odio enferma mientras que el amor sincero sana y da felicidad. Muchas enfermedades físicas provienen de la falta de perdón. Estudios recientes han demostrado, por ejemplo, que un elevado número de divorciados, sobre todo mujeres, siguen alimentando mucho resentimiento a su excónyuge, aún después de años de separación, y el estrés originado por este rencor llega a afectar su cuerpo con diversas enfermedades. No querer perdonar es quedarse anclados en el pasado, de modo que la vida ya no puede seguir su curso normal. Imaginemos a un esposo muy trabajador que llega un día temprano a casa, antes de lo previsto, y encuentra a su esposa en su habitación con otro. La esposa se echa a sus pies y le pide perdón. Él se queda pálido de indignación, pero se da cuenta de que el silencio somete a su esposa a una gran tortura. El caso llega a oídos de la familia y de los vecinos, y el esposo se goza de la vergüenza que siente la esposa. En la casa, más que violencia, él la llena de desprecios con miradas y silencios, pero así no es feliz, se siente humillado y su silencio es una triste venganza. Piensa, ¿cómo me ha podido engañar a mí, un esposo fiel y trabajador? Me ha engañado con mi mejor amigo. La haré sufrir hasta el día de mi muerte. Este hogar será un infierno en el que los hijos sufrirán las consecuencias. La esposa tendrá miedo al esposo y si se entrega a él en relaciones íntimas, no lo podrá hacer por amor sino por miedo y se sentirá violada por él y él no podrá ser feliz llevando su rencor en el corazón. Lo que debe hacer es reconocer su parte de culpa al descuidar a su esposa, pedirle perdón por su indiferencia hacia ella y darle la oportunidad de cambiar. Es muy fácil sentirse la víctima y vengarse yendo con otras mujeres, pero si sabe perdonarla de verdad, todo puede arreglarse y comenzar para ambos una nueva vida. He conocido personalmente casos de infidelidades de esposas que han traído inmenso sufrimiento a toda la familia, pero que al final, con perdón, se han podido solucionar. He conocido mucho sufrimiento en esposas que han descubierto la infidelidad de sus esposos. En algunos casos no han querido perdonarlo y lo han rechazado íntimamente para el resto de su vida. Y ellos han tenido que buscar en la calle el cariño que se les negaba en casa. Al no querer perdonar, la esposa, en cierto modo, es también culpable de las infidelidades futuras del esposo. Otro problema es cuando se van acumulando rencores y amarguras por las pequeñas cosas de cada día en las que no hay comprensión, ni amor, ni delicadeza. Y uno de los dos va rumiando internamente pensamientos negativos contra el otro. Es necesario dialogar para ir calmando las tensiones de la vida diaria. No hay que acumular recelos, incomprensiones o resentimientos que llevan a venganzas sutiles y a actitudes negativas que van matando el amor. El rencor que se guarda dentro se va convirtiendo en un tumor maligno que envenena a la vida entera. Tiene una fuerza destructiva terrible, por esto, perdonar es una condición indispensable para poder ser felices. El rencor y el odio son como una barrera invisible que ponemos a Dios, que no puede perdonarnos ni oír nuestras oraciones hasta que nosotros no perdonemos de corazón a los demás. Lo dice claramente San Juan. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. 1 de Juan 4:20.
Y Jesús dice, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14. Con frecuencia, los problemas conyugales comienzan en la falta de perdón. Hay mujeres que son frígidas porque tienen miedo al esposo. Para ellas, tener relaciones sexuales, más que un placer, es un sufrimiento, porque se sienten como objetos. Él busca ávidamente su placer y deja a la esposa sin llegar a disfrutar de esa relación conyugal. Entonces ella le guarda resentimiento y puede rechazar esas relaciones en las que no siente felicidad, sino sufrimiento, a causa del egoísmo del esposo. También el egoísmo de la esposa, quizá camuflado con apariencias de cansancio o de enfermedad, va matando muchas veces el amor. ¿Cuánta paciencia debe tener cada uno para poder comprender, aceptar y perdonar los defectos y errores del otro? ¿Cuántas veces es mejor callar cuando el otro se pone a gritar o a criticar cualquier cosa sin motivo? Hay que tener paciencia y calma para no reaccionar airadamente y comenzar una pelea. A veces es mejor el silencio y la paciencia. Precisamente una de las definiciones del amor es tener paciencia con la persona amada. Eso hacen las mamás con sus hijos. No se cansan de atenderlos aunque sea a altas horas de la noche, porque los aman y son capaces de sacrificarse por ellos. El padre Ignacio Larrañaga dice, en el observatorio de la vida me he topado con sorpresas inauditas. Largas historias de esposas que sobrellevaron con ardiente paciencia las andanzas locas de sus maridos. Atravesaron turbulentas crisis, estuvieron a las puertas de la separación, pero sobrevivieron. Hoy, después de tantos años, constituyen parejas de oro, de una estabilidad envidiable y admirable, con espléndidas familias. Valió la pena. Perdonar es amar y amar es perdonar. También amar es aceptar al otro tal como es. Aceptarlo con sus grandezas y miserias es una de las mayores muestras de amor. Esto incluye perdonarle sus manías y sus limitaciones, y ayudarle en sus virtudes y genialidades para que pueda superarse. Y esto hay que hacerlo mutuamente. Amar es ser tolerante con las opiniones diferentes del otro, es ponerse en su lugar para ver las cosas desde su punto de vista. Significa fijarse más en lo bueno del otro que en lo malo. Es confiar en él a pesar de todo. El amor supone confianza y dejar que el otro crezca de acuerdo a sus posibilidades. Hay que darle su espacio personal y saber dejarlo libre en sus aficiones y gustos personales, con tal de que ello no obstaculice la marcha del amor conyugal y familiar. En el matrimonio cada uno es diferente y piensa diferente. No se puede obligar al otro a pensar o hacer las mismas cosas. No se le puede privar de tener su propia personalidad y desarrollarse como persona distinta. La libertad interior es fundamental para no sentirse uno esclavo del otro. El manipular al otro, obligándole a ciertas cosas por placer, interés o comodidad personal, es no dejarle crecer y no es verdadero amor. De todos modos, ambos deben tener la disposición permanente de saber perdonar cuando surjan los problemas o malentendidos. Perdonar es amar y sin perdón no puede haber felicidad. En una oportunidad vino a visitarme un esposo que había descubierto la infidelidad de su esposa. Estaba desesperado. No quería perdonarla y había decidido abandonarla y llevarse a sus hijos. Yo le hablé ampliamente del perdón. Al final, después de mucha oración ante el Santísimo Sacramento, pues iba todos los días a pedir a Jesús luz y fortaleza, pudo perdonarla, y su matrimonio mejoró enormemente.
La decisión de perdonarla fue la mejor decisión de su vida. Ahora son dos esposos unidos y maravillosos. Esto mismo he podido apreciar en varios casos en que el hombre ha sido infiel. En estos casos, les recomiendo la misa diaria y la oración diaria ante el Santísimo Sacramento. Jesús Eucaristía es la mayor fuerza del mundo para poder solucionar los problemas más difíciles e insolubles del corazón humano. Veamos lo que contaba una señora. En mi juventud me sentí defraudada por mi propia familia. Crecí cargada de complejos, inseguridad, inmadurez, miedo, dudas y al mismo tiempo orgullo y soberbia. Con este bagaje iba buscando dónde apoyarme, y así es como me casé, esperando encontrar apoyo y amor. Amargo fracaso. Ni encontré amor, ni supe darlo. A mis hijos solo les daba comida, regalos y dinero, pero no amor, ni siquiera amabilidad. Sentí gran rebeldía contra Dios y llegué a increparle. ¿Qué clase de padre eres que permites tanta amargura en mi vida? No puede existir un infierno peor que el que yo vivo. Otros hombres todos me parecían mejores que mi marido. En una ocasión me cegué por un hombre que sabía corresponderme y a punto estuve de separarme de mi esposo. Pero poco a poco mi conciencia fue despertando y me di cuenta del engaño y gravedad de mi pecado, llenándome de remordimientos y angustias. Fue tanto que durante más de 5 años he estado enferma mentalmente, pensando que Dios no podía perdonarme y no había remedio para mí. Hace 1 año, cuando me confesé, encontré al Dios amor. Conforme voy conociendo a Jesús, Él va sanándome y rehaciendo mi vida. Ahora que Él me ha dado su amor y perdón, soy capaz de dárselo a mis hijos y a otros. Las relaciones con mi esposo se han tornado de entendimiento y entrega. Ahora solo deseo amar y hacer el bien a todos como instrumento en las manos del Señor, que llena y cambia mi vida. La fidelidad es una virtud que todo casado debe desear y debe pedir a Dios insistentemente todos los días de su vida. Es una gracia y un regalo de Dios, pero hay que pedirlo sin descanso. En el mundo en que vivimos son muchas las tentaciones que acechan por todas partes. Por ello hay que poner los medios personales convenientes para alejarse de la tentación, es decir, de ciertos lugares o personas que pueden ser peligrosos. La fidelidad no es algo añadido al matrimonio, sino su consecuencia natural. Sin embargo, cuánto sufrimiento empaña la vida de las parejas a causa de la infidelidad de uno de los dos. Hay un cuento que habla de cierto lugar de la India en que vivía una pareja de novios, Lelia y Rama, separados por un río. Un día el novio se enfermó gravemente y la novia quiso ir a cuidarlo, pero el río había crecido mucho y no podía vadearlo. Entonces le pidió al barquero que le hiciera pasar. Como no tenía dinero, el barquero le dijo que si estaba con él íntimamente podía pasarla gratis. Ella lo pensó y aceptó, porque el pensamiento de poder pasar y cuidar a su novio era lo más importante para ella en ese momento. Quiso hacer aquel sacrificio por amor a él. Cuando llegó a la casa del novio, alguien ya se lo había comunicado. Y el novio con rabia le dijo: «Márchate de mi casa, no quiero verte nunca más. Has manchado nuestro amor con tu deshonra». Ahora pensemos en la mujer samaritana del Evangelio. Era una mujer con un gran deseo de ser feliz. Hoy diríamos que conocía bien sus derechos y no se dejaba mandar por su esposo.
Era una mujer temperamental y por eso siempre descubría defectos en cada marido. Tuvo 6 y el último no era suyo. Parece que se lo había quitado a otra con sus dotes femeninas. Jesús le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4:18. Pero con tantos cambios de marido no era feliz. No había encontrado al esposo perfecto. Por eso, cuando encuentra a Jesús, le pide: dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir aquí a buscarla. Juan 4:15. Ella buscaba sobre todo el agua de la felicidad y su encuentro con Jesús cambió su vida, convirtiéndose en evangelizadora entre sus paisanos. Les dice: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Mesías? Y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Y le decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y conocido que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Juan 4, 29, 41. Cuando encontró a Jesús en su vida, comenzó a ser feliz. Otro caso es el de la mujer adúltera. Era una buena mujer, trabajadora y preocupada por atender a sus hijos, pero era débil y se enamora de otro hombre, porque su esposo parece que ya no la trataba como merecía. Y Jesús aparece en su vida. Los fariseos y escribas se la presentaron para preguntarle qué debían hacer, porque la ley de Moisés mandaba apedrear a las adúlteras. Ella estaba arrepentida y se sentía avergonzada delante de todos. Pero ya no había remedio, ya no había vuelta atrás. Y Jesús la defiende y dice a sus acusadores: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Juan 8, 7. Y comenzando por los más ancianos, se retiraron uno a uno. Probablemente ellos eran más pecadores que ella y tuvieron miedo de enfrentarse a Jesús. Pero Jesús no la justificó. No le dijo: pobrecita, tu esposo no te quiere y te maltrata. Bueno, de vez en cuando puedes darte un paseo con tu vecino sin que nadie se entere. No. Jesús le dice: ¿nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Jesús reconoce que ha pecado y por eso le dice: vete y no peques más. Jesús no la justifica ni le dice: sepárate y vete con el vecino. No, esas son soluciones humanas cuando falta fe y compromiso. El matrimonio es para toda la vida y el sí que se dio ante Dios es para toda la vida. Qué hermoso, en cambio, es el testimonio de fidelidad de Penélope, la esposa de Ulises, tal como se narra en la Odisea. Penélope es un ejemplo de esposa fiel para todas las generaciones. Habían pasado 20 años desde que Ulises había salido de la isla de Ítaca donde vivían. Primero había participado en la guerra de Troya y después se había extraviado en el camino de vuelta, errando sin norte por los mares. Mientras tanto, en esos 20 años, Penélope era acosada por muchos pretendientes, muchos de ellos ricos e importantes. Muchos querían casarse con ella y la asediaban continuamente sin dejarla tranquila. Tan apremiada estaba que llegó a prometerle a uno que se casaría con él, cuando terminase la labor que tenía entre manos. Durante el día la veían tejiendo con diligencia su paño, pero durante la noche ella misma deshacía cuanto había hecho durante la jornada. Un día llegó la noticia de que había regresado su esposo Ulises. Ella no se lo cree y piensa que algún impostor quiere engañarla para suplantar a su esposo. Habían pasado 20 años y Ulises estaba cambiado. Ya no era el jovencito hermoso que ella había conocido y duda de que sea Ulises su esposo. Hasta que él le relata un secreto que nadie podía saber sino él.
En ese momento, Penélope estalla en llanto. Lo abraza, lo besa y le dice: «Perdóname por no haberte creído desde el primer momento». Mi pobre corazón se estremecía de horror al pensar que podía venir alguien y engañarme con falsas palabras. Son tantos los malvados que querían engañarme. El rey Agamenón la ensalzó diciendo de ella: «Oh mujer, rica en virtudes sublimes, seguías pensando continuamente en Ulises, el esposo de tu juventud. La gloria de tu fidelidad no pasará jamás, y ciertamente su ejemplo es un testimonio de fidelidad para todas las esposas de todos los tiempos». Qué hermoso es también el caso de Ruth la moabita, que sigue fielmente a su suegra hasta la muerte para cuidarla y acompañarla, según el texto sagrado. Ruth le dice a su suegra Noemí: «No me pidas que te deje y me separe de ti. A donde tú vayas iré yo, y donde vivas yo viviré. Tu gente será mi gente y tu Dios será mi Dios. La tierra que muerta te reciba en su seno, será la tierra donde yo muera y donde se abrirá mi sepultura. Que el Señor así me lo otorgue y escuche mis votos, que solo la muerte me separe de ti». Ruth 1:16-18. Es muy hermoso ver parejas de ancianos tomados de la mano que dicen convencidos: «Si 1000 veces naciera, la escogería de nuevo». Ancianos que a pesar de los pesares siguen apoyándose y se sienten orgullosos de sus hijos aunque estén lejos. ¿Y cuál es la clave? Darlo todo, como la viuda pobre del Evangelio que dio todo lo que tenía para vivir. Esa es la clave de la felicidad en el matrimonio. Cada uno debe darlo todo sin reservarse nada, sin esconder nada. Así por la noche, cuando vayan a descansar, podrán mirarse a la cara y decirse: «Eres lo más hermoso del mundo para mí. Mi vida es tuya, tú eres el amor de mi vida y la reina o el rey de mi corazón». Yo admiro a las esposas que llevan de paseo a sus esposos en silla de ruedas, acompañan con cariño al esposo que quedó ciego o paralítico, o cuando ayudan y cuidan de su hija enferma durante años. Estos esposos fieles, unidos y felices son flores del jardín de la vida que nos entusiasman y nos dan aire puro para seguir viviendo con amor, a pesar de las dificultades de cada día, porque estos ejemplos de entrega y fidelidad hacen el mundo más puro, más alegre y más humano.